there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schrager junto a Dave Smith, David Borg, Lauren Larson, David Wants y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Incidentalmente, el próximo jueves, 1 de febrero, será el Bibliatón y vamos a terminar el balance de Perú, 2.335 Biblias de estudio del expositor. Y me alegra esto. Cuba, 30,000. Alabado Dios. La gran nación de Cuba. Honduras, 37,000. Y qué bueno, todos aquellos que estén colaborando, pero algo como Cuba, donde Satanás ha tratado de cerrar esa puerta tanto tiempo y que se empiece a abrir, eso es maravilloso. Damos gracias a Dios por ello. Quiero que estén orando para que todo vaya bien y no hayan problemas. Tenemos buenas personas que están trabajando por nosotros y con nosotros. Y el hermano que ha abierto a Cuba, él ha hecho un tremendo trabajo realmente. Y yo diría que vamos a poner, al menos si el Señor permite, sé que él está disponible, pero la situación continúa de manera positiva, 100,000 Biblias en Cuba, por lo menos, ¿no? Así que, Dave Smith, ¿alguna salida próximamente? No hasta marzo. David Borg, Sí, señor, este fin de semana, de hecho, Marta y yo vamos a estar en Coachella, California, en el área de Palm Springs, Send the Fire Ministries. Eso va a ser un viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. y luego el domingo a las 10 a.m. creo que vas a disfrutar eso. Creo que sí. Y también el siguiente fin de semana, el domingo nada más, voy a estar en Eupora, Mississippi, en Calvary Chapel. Ese domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 6 p.m. también, esperando con anticipación. Más información que necesita alguien pueden verlo en Facebook, Borg Ministries. Muy bien, Lauren. Sí, señor, varias campañas en febrero. Permitiré que Joseph se encargue de la que sucede este fin de semana y yo les contaré de New Boston, Texas, febrero 24 al 25. Estaré en Gospel Tabernacle, sábado a las 6:30 y el domingo a las 10:30 y a.m. una vez más. Y el 24 y 25 de febrero, una vez más, New Boston, Gospel Tabernacle. Dr. Watts. Sí, señor, este domingo en la mañana voy a estar en Brownsville, Texas, en Christian Life Church en Brownsville, con el pastor Nick Rogers, a las 10 a.m., así que eso está en el área de Lubbock, Texas. Nos encantaría verlos allá. Pastor Nick Rogers es el director de jóvenes distrital del área del occidente de Texas de las Asambleas de Dios y él me ha dado a mí una ventana de promoción de JSBC predicando ese domingo en la mañana en Christian Life Church. Estamos con esperanzas de llegar ahí rápido. 18 de febrero voy a estar en Summerdale, Alabama, en Summerdale Assemblies of God. Voy a estar predicando el servicio de las 10 a.m. y de las 5 p.m. Para más información está el número telefónico en pantalla. Llamen si necesitan en Summerdale. Joseph. Sí, señor, este fin de semana, como dijo papá, vamos a estar en Orange, Texas, en Mag Church, Mauriceville, All Gospel Church. Viernes a las 7. Grace estará ministrando en palabra y yo el sábado estaremos cantando juntos los 2 días y el domingo de la mañana papá a las 10:30. 3 servicios en total en Orange, Texas. Esperamos con anticipación su visita y el 17 de diciembre estaré en Caney Creek Cowboy Church en Conroy, Texas. Un servicio nada más. El pastor Mark Grimes, 6 p.m. sábado. Si están en esa área, vengan y acompáñenos. Bien. Estemos orando por el Bibliatón que ya se aproxima. Lo mencionamos ya momentos atrás. 1 de febrero. Estemos orando al respecto, que Dios se mueva maravillosamente y yo sé que el Señor pues lo hará.
Dave, vamos a continuar en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13 hoy, Versículo 12, para perfección de los santos, para equipar para el servicio, para la obra del ministerio, proclamar el mensaje de redención al mundo entero, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación espiritual de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz, y del conocimiento del Hijo de Dios, lo que de nuevo se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a un varón perfecto, el creyente que obra en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la plenitud de Cristo que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la cruz de Cristo. Y todo esto depende de la cruz. Yo creo eso, yo creo que los problemas de la iglesia, las luchas denominacionales y divisiones, es el caso, ¿no? Todo está basado en un entendimiento equivocado de la obra terminada por Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros tenemos eso correcto, en la mayoría de los casos todo lo demás estará en su lugar. Si nosotros no lo tenemos correcto, nada estará en su lugar. Así de importante es la cruz. Y estamos hablando de que esta debe de ser la obra del ministerio, volviendo al versículo 12. Debe de ser la obra del ministerio, hacer todo lo que podemos para asegurarnos que la enseñanza de la cruz sea como debe de estar. Y la perfección de los santos, eso solamente puede suceder por la cruz de Cristo. Una vez tenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, realmente el blanco de nuestra fe. Vamos a la unidad de la fe y solamente podemos llegar allí, si lo decimos de esa manera, es el Espíritu Santo que nos lleva a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe, caballeros? ¿Cuál es esa? Creo que simplemente es tener el objeto correcto de fe, saber en quién confiar y en quién confiar, y eso realmente es la diferencia entre la vida y la muerte en el nuevo pacto. Si entendemos en dónde debemos poner nuestra fe, si entendemos cómo recibir la gracia para ayudar en un tiempo de necesidad, No puede haber unidad sin ella. creo que esa es la base de toda la verdadera unidad. No solamente reunirse porque estamos de acuerdo en una doctrina o teología, pero estar de acuerdo en qué es vivir para Dios y cómo se hace, cómo se logra. Creo que eso es lo que la verdadera unidad es. Y luego lo demás, no estoy seguro hasta que Cristo regrese que todos lleguemos a estar de acuerdo en todo. Simplemente no Así creo es, que así eso es. suceda, pero al mismo tiempo existe el potencial de amar a la gente que aún esté en desacuerdo con uno. No estoy hablando de error con respecto a la salvación, sino más bien en diferencias de opiniones a través del cuerpo de Cristo. Me gustaría presentar algo que Joseph comenzó en mí el día de ayer y me hizo pensar. Hablamos de madurez, hablamos de vivir para Dios y a menudo hemos dicho que era el punto de vista de la ley que detenía al creyente de poder vivir para Dios. En otras palabras, la persona tomaba la ley para tratar de cumplirla. Pero lo que dijo Joseph ayer me hizo pensar, y yo no creo que jamás hemos dicho lo que estoy a punto de decir en el programa en todos estos años. El problema para el santo del nuevo pacto realmente no es la ley mosaica. La mayoría de gente realmente no está viendo, aunque hay una contingencia, yo lo sé, que está tratando de obedecer la ley de Moisés o no. Pero lo que realmente no hemos dicho claramente es esto. Habían 613 leyes, requisitos bajo la ley mosaica que se le había dado por Moisés. No son las tradiciones ni las adiciones. Y todas eran físicamente un potencial para todos. No era imposible para todos, para la gente. Deuteronomio 30 nos lo dice en la enseñanza de Moisés. Entonces,
presentemos esas, o más bien, hagamos todo eso a un lado y vayamos al nuevo pacto y preguntemos cuántos mandatos, cuántas declaraciones hechas por los apóstoles, por Cristo relativamente a carácter, acción, vida cristiana. Si usted, mire, jamás los he contado, no creo que yo haya escuchado a nadie decir qué es que el cristiano debe hacer. Y hermano Swagger, no son opciones. Sed santo como yo soy santo, salid de en medio de ellos. Así es. Estos son mandamientos que estoy enfatizando. Mandamientos del Nuevo Testamento. Usted va a encontrar esto en el Nuevo Testamento. Gabriel ha estado enseñando en las bienaventuranzas y realmente no son mandamientos, sin embargo, son indicativas de lo que necesita ser el carácter de todo y cada ser humano que haya aceptado a Cristo. ¿Estás diciendo que es mucho más que lo Yo demás? estoy diciendo que hay una responsabilidad mucho más grande. Mucho más grande. Fijémonos en Romanos 12, Romanos 13. Fijémonos en toda porción posterior del apóstol Pablo. Dijo, haced morir las obras de la carne, todos estos mandamientos. Así que por un momento, dejemos el término ley, porque puede ser un poco ambiguo. Y hagamos esta pregunta al cristiano del Nuevo Testamento. ¿Cómo espera usted o cómo cumple usted los mandamientos del nuevo pacto? Estos son su responsabilidad. Sé que hemos estado diciendo esto en cuanto a cómo vivir para Dios, pero a menudo decimos la ley, así que regresamos al antiguo, pero veamos el nuevo nada más. Solo fijémonos en el nuevo y hagámosle la pregunta al cristiano. ¿Cómo espera usted cumplir con los requisitos que se nos dan a través de la palabra de Cristo, de la palabra de los apóstoles y que son escritos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo usted se dirige a esto? Una de las oposiciones que nosotros escuchamos todo el tiempo sobre el mensaje de la cruz es, mi Biblia me dice que haga algo. Bueno, sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Los mandamientos del nuevo pacto son abundantes. Todo desde estudiar y mostrarnos aprobados ante Dios hasta cómo se trata al hermano y al enemigo. Todo esto es mandamiento del nuevo pacto, así que dejemos el antiguo pacto en paz y fijémonos en los mandamientos del nuevo pacto y hagamos la pregunta. ¿Cómo espera cumplir con los requisitos como cristiano en el nuevo pacto? Y ahí es donde el mensaje de la cruz, una vez más, es exclusivo. Si su fe en Cristo y la cruz está donde debe de estar, entonces esas otras cosas serán manejadas correctamente. Bueno, voy a decirlo de esta manera, hermano Swagger, y estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, voy a alternar un poco. El doctor Dupree preguntó cómo aplicamos el mensaje de la cruz. Bueno, es una pregunta de escoger confiar en Cristo, una cuestión de escoger a Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, en vez de lo que usted puede hacer por sí mismo, lo cual significa que en toda y cada decisión, basándonos en lo que yo veo relativamente a lo que es mi responsabilidad, yo tengo que ver eso y decir, yo no lo puedo hacer. Yo no tengo la capacidad para llevar a cabo eso. Yo tengo que morir al yo. Tengo que decir, esa es la batalla. Tengo que morir al yo y decir sí a la cruz. Tengo que decir, yo no puedo y solamente la gracia de Dios en mí puede. Y para mí, usted lo dijo y es simple. La batalla es, y hermanos, por favor, opinen cuando quieran. La batalla es que yo aún tengo un poco de problemas diciendo cosas como, lo siento, o estuve mal. Si hubieses tenido tanta práctica como Bueno, yo. pero, hermano Swagger, decir lo siento, y solamente lo utilizo como un ejemplo, o decir estoy equivocado. Ver a mi esposa y decirle, tú estuviste en lo cierto, querida, aún es un poco difícil para mí, y tengo que tomar la decisión de morir al yo. Pero en el cristianismo, eso es lo difícil. Ese es el tema que realmente nos atrasa. Cuando nos fijamos en lo que se supone que debemos ser, decir, hacer, actuar, las actitudes que debemos tener y admitir que no solo yo, que aparte de que yo no soy eso, no lo puedo hacer, por eso necesito gracia en mi tiempo de necesidad y mi tiempo de necesidad es ahora mismo y esa es la batalla. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo o no?
Bueno, yo creo que ese es el proceso de crecimiento, Sí, Lauren, creo que mientras crecemos en el Señor, más y más será más fácil para nosotros el bien decir, dicho. cariño, Sí, perdóname. Permítame decir lo siguiente, que Dios nunca da un mandato del nuevo pacto, como usted dijo, sin darnos el poder, la gracia y la habilidad de cumplir y llevar a cabo ese mandamiento. Y Él lo ha hecho obviamente por lo que Jesús hizo en la cruz, el poder de la cruz y el poder del Espíritu Santo que opera en nuestras vidas como resultado de la cruz. Así que todos estos mandatos que Dios nos da, realmente cuando vivimos correctamente en Cristo, viviendo en el poder del Espíritu Santo, como dice el hermano Schwager, no es fácil, pero es posible. sí, Y amén. nosotros crecemos más y encontramos que podemos cumplir el amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Usted no puede hacer eso por sí Amén. solo. Necesita la gracia de Y si Dios. usted compara una dirección a la otra, como lo dijo el hermano Swagger, sobre fácil, es exactamente correcto. Así es. Es, Si no, es es una imposible, ¿no? batalla, pero la batalla es tomar la decisión y reconocer que uno no puede. Y esa es la buena batalla de fe, La ¿verdad? buena batalla de la fe. Yo no creo que hay similitud entre la antigua ley y el nuevo pacto. No estoy seguro de lo que quiere decir. Aparte de que es un mandamiento, ¿no? Hay un mandamiento tras el otro en la antigua ley y sí, hay muchos en el nuevo pacto, pero no son difíciles de guardar, ¿no? Son imposibles de guardar a solas, uno Esa solo. parte, sí sabemos esa Pero, parte, y bueno, de pero, hecho, son más con estándares más altos. pero ¿qué dijo él? A menos de que su justicia sobrepase la de los fariseos. Así que lo que está diciendo es que en el Sermón del Monte, lo que les estoy dando, los requisitos que les estoy dando, es imposible que ustedes lo hagan a menos de que vayan por las bienaventuranzas y mueran a sí mismos, ¿no? Nacidos del Espíritu y tengan acceso a lo que Dios ha provisto en Cristo. Así que nosotros tenemos un estándar mayor ahora que tenemos que cumplir. Creo que la lucha es que la gente en el mundo pentecostal, especialmente creciendo, se trataba solo de externos, de santidad, de cómo uno se vestía, de cómo uno actuaba, de lo que uno veía, lo que uno no veía, lo que uno escuchaba y no escuchaba, que obviamente necesitamos guardar nuestro corazón y ser conscientes de estas cosas, pero todo se trataba de lo externo y no de lo interno, y todo se trataba de que si mi cabello es de cierta manera, y por ejemplo, mi madre a final de los 70 se casó con mi padre no era un cristiano, y mi madre venía de una iglesia cristiana pentecostal tradicional. Estaban en el estacionamiento de una tienda y de repente ella se bajó al suelo del automóvil y mi padre le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, bueno, no quería que la esposa del pastor que estaba saliendo de la tienda la viera a ella porque ella estaba usando pantalones y no traía un vestido. Así que se estaba escondiendo de su pastor o de la esposa del pastor. Y mi padre, que era un recién convertido, dijo, ¿qué es esto? Esto es lo más extraño del mundo. Jamás había visto algo así. ¿En qué se metió, ¿En qué me verdad? metí? Sí, así es. Entonces, todo esto se trata de la motivación de querer vivir santamente, de querer vivir para el Señor. Ese celo, aunque era grande, lo estábamos haciendo mal, nos estábamos enfocando en otras cosas. Entonces, ahora, con el mensaje de la cruz, se convierte en algo como, por ejemplo, yo no hago esto para obtener santidad, sino que cuando mi fe está en el objeto correcto, la santidad de Dios ahora obra en mí y todas estas otras cosas van a desaparecer. Yo permito que el Espíritu Santo se mueva en mi vida en vez de hacerlo de la otra forma. Es como que compramos el carro antes del caballo y tratamos de obrar eso y no podemos hacerlo y ahí es donde esforzarse para llegar a la santidad. Y bueno, ahí es donde del otro lado no estamos diciendo, bueno, yo he aceptado el mensaje de la cruz y ahora usted puede vivir como usted quiera. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ligera es, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros De hacemos esto muy acuerdo. difícil. Hay algo mal con nuestra fe, si es el problema entonces. Así es.
Una vez más, creo que la decisión es lo único difícil. Esa es la batalla. Para mí lo difícil es cambiar la manera de pensar, ¿no? Cambiar la Cambiar el mentalidad, objeto de fe. como el blanco de su fe, Sí, cómo usted maneja este caminar con Dios. manteniéndolo de acuerdo, sí. Esto otro realmente no es un problema. Entonces, cumplir con lo externo no cambia el corazón, pero cuando el corazón cambia, lo externo cambia. Hay que hacerlo en el orden correcto. Así es. Los creyentes, y mencionamos el ayuno al final del programa el día de ayer, puede hacer en el Nuevo Testamento lo que hizo Pablo con el Antiguo. Mm. Esa es la Explica eso. declaración, mire, para mí. Bueno, ¿Qué es pero ¿Por qué fue engañado Pablo? Por lo bueno que se encontró en la ley. Recordemos, el argumento entero es que la ley no es el problema. En Romanos 7, él habla de que la ley es perfecta, santa y justa. Y cuando él dice, yo soy carnal, pero la ley es espiritual, él estaba diciendo que la ley de Dios es de una fuente espiritual, el Espíritu Santo. Entonces, se aplicaría entonces a cualquier ley o mandamiento que sea del Espíritu. así es. Entonces, él dijo, yo fui engañado por lo bueno. Entonces, si la ley era buena, ¿no son los mandamientos del Nuevo Testamento buenos también? Muy bien. Entonces, los cristianos, como el ayuno, son engañados diariamente por aquello que es bueno. ¿Cómo? Porque no han llegado a ese lugar en el que reconocen que la carne es incapaz de obrar. Él dijo, yo sé cómo hacer, yo quiero hacer el bien, pero no sé cómo obrarlo. Entonces yo creo que es verdad que los creyentes son engañados por lo bueno de cualquier ley. No tiene que ser la ley mosaica, puede ser cualquier ley del Nuevo Testamento o mandato, puede ser amar a vuestro prójimo. Y nosotros nos quejamos por querer amarlo o por tener que amarlo. El engaño fue el autoengaño en ese capítulo, si lo vemos de cerca. Él dijo, yo creía poder hacerlo, pero no me di cuenta que la naturaleza pecaminosa era el problema. Entonces, a través del descubrimiento de sí mismo, se dio cuenta de que la única opción para poder hacer y vivir el cristianismo es a través de Cristo y lo que Él ha hecho en el Calvario. Es como manejamos esa ley del nuevo pacto. Lo estamos manejando desde el punto de vista de que yo puedo cumplirlo en mis propias fuerzas, de acuerdo a mi propia carne, o voy a la manera de Dios y cumplo esa nueva Sí. ley por la gracia de Dios y por lo que Dios ha provisto. Creo que estamos hablando de dos cosas, porque lo que usted dijo, hermano Suagre, es que yo no creo que esto sea difícil. Bueno, eso es ya del otro lado de la cima. Aquellos que no tienen el objeto correcto de fe, creo que es absolutamente difícil, Así es. imposible, porque creo que ahí es a donde van los mandamientos. Yo creo que cuando estamos tratando de manejar las cosas nosotros mismos y como dijimos, es difícil, ¿no? Es imposible. Le va a dejar esto frustrado. Realmente usted se va a chocar contra la pared porque no puede vivir para Dios, no puede seguir estos mandamientos porque está tratando de hacer todas estas cosas externas, cosas buenas, como usted dijo, el ayuno, el bautismo en las aguas, su diezmo, la La oración. oración. Y todas esas cosas son Sí, buenas, ¿no? Pero las estamos haciendo de la manera equivocada. Creo que también con lo del el hermano Swagger, estaba pensando en esto ayer. Esa sería su historia. Mm. Yo no creo que usted estaba haciendo que el shofar sonara y se estaba poniendo una yámica en su cabello tratando de regresar a la ley mosaica, ¿verdad? ¿No diría usted que sería la verdad? Bueno, interesante. Pero con certeza, usted usó verdades del Nuevo Testamento, de cierta manera, como usted ha dicho, que fueron engañados por lo bueno, pensando que eso iba a traer santidad o que eso iba a traer la victoria. Y no va a ser así. Y no es así. Entonces yo creo que eso, aún en su historia, prueba la idea de que podemos hacer con el Nuevo Testamento lo que Pablo hizo con el Antiguo. Era lo que quería resaltar porque eso es un gran pensamiento. A veces ese pensamiento se confunden por el término Tal ley, vez el ¿no? bautismo con el Espíritu Santo siendo esa figura central, como ya lo hemos dicho.
Ese es un mandamiento del nuevo pacto, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Sí. podemos convertir las ideas del Nuevo Testamento y tratar de hacerlas incorrectamente por una falta de entendimiento de la cruz. La razón por la cual lo quería resaltar, hermano Swagger, es porque yo creo que hay muchas personas que dicen, bueno, yo no estoy bajo la ley, pero en lo que tiene que ver con vivir la expectativa que los apóstoles en Cristo y el Espíritu Santo tienen para nosotros en esta vida, en este tiempo, si tratamos de mantener eso que está bien de la manera equivocada, si nosotros somos engañados, entonces no solamente es difícil, pero es imposible. Y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Como cristianos del nuevo pacto, es imposible vivir para Dios sin la constante gracia de Dios, y la gracia de Dios nos está equipando solamente cuando nos humillamos y Amén. admitimos lo que somos, admitimos que no podemos y miramos a Cristo para lo que es nuestra ayuda diaria en todo, en lo que Él nos pide que hagamos. Así como usted, en el momento cuando fue salvo, usted se dio cuenta que no podía ser salvo, no podía salvarse a sí mismo. Usted se vio a sí mismo como un pecador. Yo creo que una de las cosas más difíciles para personas que son engañados por eso que es bueno, el admitir que son pecadores y no pueden hacer lo que quieren hacer. Yo creo que eso casi es imposible porque el Espíritu Santo, una vez usted empieza en este sistema, lo voy a decir de esta manera, cuando usted entra en este proceso, yo siento y he encontrado en mi experiencia personal que el Espíritu Santo puede llevar las áreas de nuestra vida que Él quiere cambiar. Y antes de aceptar este proceso, yo creo que hay muchas cosas que no puede ver de sí mismo. Así es. Yo Sí. vengo de la tierra de labor, ¿no? De allí vengo. Labor por recompensa. Y trabajar por recompensa. Y yo he pensado, Dios, yo tengo que ser santo, tengo que ser justo. La idea era correcta, el Correcto. propósito estaba equivocado. No es eso donde alguien utilizó la palabra frustrado. No es por eso porque mucha gente se frustra y se rinde y se da por Así vencido es. porque así es. simplemente no lo puede vivir. Y no podemos. Tiene la razón. Sabía que no había otra manera, así que no me iba a dar por vencido, no estaba yo Sí. pensando en eso. No Mucha pasó gente por sí mi se mente. rinde. Es lo triste. Claro que sí, mucha gente sí, pero yo traté de ayunar, yo traté de orar, yo traté de dar todo lo que yo sabía hacer, y en lugar de mejorar la situación empeoraba, cada vez Así es. empeoraba. Y, y es la razón por la cual ahora vengo del otro lado. Este lado pues es tan fácil Amén. en comparación a estar levantando la cabeza todos los días Eso es lo que en él dijo algo en Mateo equivocado. 10. Dijo, mi yugo es fácil Fácil y y ligero. ligera mi carga. Alabado Dios, Amén, alabado sí. Dios. Yo he vivido eso y no quiero más de esa Así vida. es. Sí. Cuando uno se fija en el tiempo que comenzó a trabajar este mensaje en usted, ¿habían cosas que el Señor le mostró a usted sobre usted mismo que no había visto antes? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, 32 minutos y 6 segundos. Y bueno, a mí nunca me ha agradado Jimmy Swaggart, nunca. Y yo he sentido que le he fallado al Señor tanto. Y a través de su misericordia y su gracia, Él, Él ha cambiado o pasado la página. Amén. Y permítame contar un poco mi historia de la misma manera. Yo creo que una vez que entendemos el mensaje de la cruz, la habilidad del Espíritu Santo para mostrarnos nuestro carácter verdadero y lo que tiene que cambiar de nosotros se convierte en algo más prevalente porque ahora hay una manera, un medio de cambiar esa actitud, cambiar ese carácter, cambiar esa acción por fe y gracia, por fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Entonces, para los que digan en su predicación, usted no tiene que hacer nada, no, estamos predicando el medio y la manera de cómo la vida cristiana se puede lograr. Es exclusiva, no hay dos maneras de hacer esto.
Teniendo el blanco correcto de la fe es una posición que requiere nuestra atención 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí. Y porque es la manera para llegar al cielo, para las bendiciones del Señor. Y, y realmente yo he tomado ese camino ya, y ya yo no quiero ello, no lo quiero más. Le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, y, y realmente yo creo que tal vez lo haga muy fácil, no lo sé. Lo que usted está diciendo, mire, yo estoy completamente de acuerdo. Todos nosotros diríamos sí y amén. Pero también lo que quiero decir es que una vez más, esa decisión tiene que hacerse. Nosotros, mire, la decisión de morir al yo, usted tiene que tomar esa decisión. Usted tiene que decir, yo no puedo y solo Cristo y la cruz es el camino. Ujú. Usted tiene que tomar esa decisión. La fe y la gracia es el camino. Mi dependencia en Cristo es el camino. Ese día, cuando dijiste el blanco de la Sí. fe debe de ser la cruz de Cristo, fue el día que me empezó a caminar o llevar por el camino correcto. Bueno, Tengo un camino largo restante todavía, pero aquí voy. todo lo que hemos aprendido, hermano Swagger, ha sido precepto sobre precepto, mandamiento Así tras es. mandamiento. Un poco aquí y un poco allá. Correcto. Y Él nos ha traído, y Él ha tomado su vida, y lo que usted aprendió, Mm. y luego, a menudo en esas oraciones, en esas sesiones de oración, nos trae otra línea, otro mandato, otro renglón, y el Espíritu Santo trabajó en mí y en otros, y nosotros estábamos aprendiendo mientras usted compartía. Así que lo que tenemos el día de hoy es una compilación de pensamiento y de experiencia como resultado de darnos cuenta de que lo que estamos diciendo hoy es correcto. No se puede vivir la vida del nuevo pacto fuera de la fe en Cristo y la cruz. Es una imposibilidad. No importa cuánto usted quiera hacerlo, y no importa cuán celoso sea usted o cuán sincero sea usted, si usted trata de vivir para Dios fuera de la fe y la gracia, fuera de la fe en Cristo y la cruz, usted encontrará imposible cambiar y posible ser cambiado. Yo estaba en un catre en una ocasión llorando. Y dije, Señor, ¿por qué tuviste que hacer esto tan público? ¿Por qué no pudo ser en privado de otra manera? Tú eres Dios, tú puedes hacer cualquier cosa. Y Él habló a mi corazón y me dijo, así como yo traté con Jacob, así lo mismo tuve que hacer contigo. Y, y Él lo hizo. Así lo hizo. Así lo hizo. Así es, hermanos, ese es el proceso de llegar al final de nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo con usted y realmente tiene que suceder con todos nosotros. Tenemos que darnos cuenta de lo miserable de nosotros antes de llegar a la Sí, revelación de la sí, cruz. definitivamente. Pero una vez más, usted no se rindió. Su ejemplo, Así es. Bueno, es que no había otra alternativa. sí, como los discípulos, ¿a dónde más podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna, solo Sí, tú. es incorrecto alzar al hombre y decir usted, no, 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 no es lo que estamos haciendo. Pero estaríamos mal en no honrar lo que usted ha exhibido ante el cristianismo y lo que usted le ha traído al cristianismo. Porque por ese ejemplo de ser quebrantados delante de todos nosotros, Mm, hemos tenido la oportunidad de permitirle al Señor quebrantarnos a nosotros también. Y sí hemos es. entrado a ese proceso más libremente. Y yo voy a seguir diciéndolo, su sacrificio y su proceso fue un ejemplo para el resto del cuerpo de Cristo, que si lo escuchamos, si lo vemos y lo honramos por eso, Señor. Yo le amo a usted por eso. Yo siempre voy a estar agradecido de que estuve aquí para ver y experimentar, para que yo pudiera aprender por mí mismo y compartir con otras personas. Así que eso tal vez no tuvo que ser tan público, no tuvo que ser tan devastador, pero para Jacob aún lo utilizamos como un ejemplo y su vida es un ejemplo. Una vez más, yo no estoy ensalzando al hombre, pero el proceso que Dios ha exhibido en su vida ha beneficiado y ha multiplicado a millones de personas alrededor Así del es. mundo y Así estamos es. aprendiendo a vivir para Dios por causa de eso. Así que le debemos a usted una deuda y solamente le puedo hacer a usted una promesa. Yo no voy a dejar que su sacrificio
sea para nada. Yo voy a predicar este evangelio de la manera como lo hemos aprendido, hasta que todo aliento salga de mi cuerpo, hasta que Jesús regrese. Porque esto es la única Así manera y medio es, de así vivir para es, Dios. así es. No hay otra manera de vivir para Dios. Este mensaje confronta a nosotros que éramos gente religiosa y fariseica y que pensábamos que éramos de la élite y que éramos mejores que otros, mejores que los cristianos y otros porque tal vez no consumimos drogas, ni alcohol, ni otros problemas externos, pero este mensaje nos hace examinar nuestro corazón, el Señor, el Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida sobre cosas que como dijo el hermano Larson y lo ha mencionado, que son las cosas difíciles, la amargura Mm, y la ira, la malicia, ese tipo de cosas que solo porque cuando crecemos en la iglesia como yo y que por la gracia de Dios no hemos experimentado muchas de esas otras cosas que mucha otra gente ha sufrido, no significa que no tenemos que tener el objeto correcto de fe en nuestra propia vida para que el Señor obre las cosas, porque aún hay muchas cosas que Dios está obrando en nuestra vida y que ha obrado en nuestra vida. Cuando yo pongo esto en el orden correcto, cuando las cosas las pongo donde deben estar, las cosas con las que he luchado durante años y cosas que ni siquiera había entendido cuán mal estaban y eran en mi vida. Dios el Espíritu Santo me confrontó con eso. Saben, algo muy interesante, tal vez esto suene como al revés, pero usted ha dicho esto, nosotros podemos hacer, inventar leyes nosotros mismos, que no solamente es la ley mosaica, pueden ser leyes que inventamos Sí, amén. nosotros mismos. Y yo estaba en el programa de maestría y estaba leyendo unos devocionales de santos de la antigüedad. Si realmente eran cristianos o no, no lo sé, pero aún encontré, y es algo inusual esto, pero usted puede hasta hacer el morirse a sí mismo una Sí, ley, ¿no? Ese morir a sí mismo una sí, así ley. es. Y eso se puede hacer. Y la razón por la cual lo digo, hay personas que dicen, bueno, tú Sí, no yo no morí. moriste, es que realmente no moriste, no has muerto al ti lo suficiente. El problema es que ahora vamos a un tipo de casi Sí, sufrimiento para ganarnos esa no, no gracia. es casi, Exacto, es entonces he siempre. visto eso. Y la propia idea sucede eso todos los días. Inventamos leyes. ¿Y cuáles son las leyes que los cristianos inventan? Bueno, en la mayoría de los Usando la casos, Biblia. los cristianos americanos usan el Nuevo Testamento y entendemos que no están bajo la ley, dicen, pero de la manera como viven el cristianismo es de Mismo. la misma manera como Pablo en Romanos Bien dicho. 7, porque todavía no están convencidos que en nosotros, en mi carne, no hay nada bueno. Entonces, el intento de guardar eso que es espiritual es un intento. ¿Y por qué Pablo? ¿Por qué él tenía tanto cuidado en Corintios de no bautizar, sino Estefano y su familia, creo que era? Él sabía la tendencia y dijo, algunos de ustedes son espirituales, pero muchos, y aquí lo digo yo de esta manera, son carnales. Yo quiero hablarles a ustedes como niños espirituales, pero aún ustedes no tienen oídos espirituales, así que tuve cuidado de no bautizar a ninguno. ¿Por qué? Porque él sabía el riesgo o la carnalidad presente, ¿no? Sabía la tendencia que ellos tenían de poner su fe y confianza en la acción del bautismo en las aguas o en Pedro, Pablo, Apolos mismo. Eso era una realidad. Esa era la manera como ellos inventaban leyes de cosas buenas cristianas. Esa tendencia, ¿no? Si el creyente, estamos hablando ahora de la perfección, ¿verdad? La perfección del santo o de los santos, tenemos que asegurarnos que estemos caminando como niños espirituales, ¿no? Como dijo en Gálatas, ustedes que son espirituales, restaurar. am, el cristiano carnal no tiene la capacidad o el entendimiento de hacerlo. Entonces, creo que lo que estoy diciendo es que sí, Ujú. si es morir al yo, el bautismo en las aguas, usted puede convertirlo en un esfuerzo de la carne y espero que eso sea claro lo que estoy diciendo, ¿no? El perfeccionar, el equipar, ¿qué significa? Significa, en el griego significa enderezar como un hueso para
enderezarlo y fortalecerlo, tener fortaleza, cómo se puede perfeccionar, cómo se puede equipar, cómo se puede, cómo se puede fortalecer uno en la fe, fortalecer en su caminar con Dios. Solamente hay una manera de hacerlo. Estos otros medios no son la respuesta. Pero sí estoy de acuerdo con lo que usted dijo, hermano Schwager, que usted lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Sí, cuando amén. se entiende correctamente Sí, la libertad y la gracia, obviamente, definitivamente que sí, hay algo allí especial, pero yo supongo que en mi mente estoy pensando, bueno, ¿y qué es lo que causa que los cristianos abandonen este mensaje? ¿Qué es lo que causa que ellos tropiecen en creo que es la estos enseñanza pensamientos, no? previa. Sí, amén. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no pierdas esa idea. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Muy bien, estamos de vuelta. Continuamos, Dave, donde nos quedamos. Antes de continuar, el versículo 13, unidad de la fe. En el versículo 3 hablamos de la unidad del Espíritu. ¿Es esa la base en el libro de los Hechos? Podemos ver múltiples veces donde dicen que estaban unánimes. En otros lugares habla de que ellos estaban en un sentir, en una mente. Me parece. Esa es la unidad que se puede producir por el Espíritu de Dios. Y teniendo... Y yo creo que una falta de eso Y entorpece, cuando ¿no? uno se fija en el libro de los Hechos, uno puede ver aquellas cosas que fueron logradas cuando estaban en esa unidad, cuando estaban unánimes, milagro tras milagro, cosas fantásticas fueron logradas cuando el cuerpo de Cristo estaba en esa unidad. Y eso es algo retante, desafiante el día de hoy. Solamente podemos estar en unidad en la cruz. Sí, Es la única así manera es. que nuestra unidad puede Así estar es. donde debe. De otra manera, simplemente es nuestro esfuerzo y no funciona. Correcto. Pero cuando ponemos la cruz en el lugar y la posición en nuestra mente y corazón en el que debe de estar, entonces eso destruye al yo, Amén. lo pone a un lado. Así es. Y Ese es el peligro del ecumenismo, como la iglesia moderna lo define. ¿a qué te refieres con eso? El ecumenismo, por ejemplo, cada mes cuando yo era pastor iba a una conferencia de alianza ministerial. Era algo bueno, teníamos un buen grupo de pastores que venían y había pastores bautistas, metodistas de las asambleas de Dios. Y alguien daba una devoción y luego almorzábamos y las primeras veces predicaba una persona de la iglesia bautista o no denominacional, pero luego una vez invitaron a un imán musulmán y fue cuando yo tuve que alejarme de eso porque yo no puedo, Claro. ahora estamos saliendo fuera de, miren, estábamos saliendo fuera del cristianismo y ahora estábamos saliendo fuera del cristianismo ortodoxo. Aún entre sacerdotes católicos y cosas así, no vamos a tener una verdadera unidad No. con ese tipo de iglesias o religiones. Ahí es donde está el peligro. Y la verdadera unidad solamente va a ser por la cruz. Y nosotros amamos a los hermanos bautistas, amamos a los metodistas, presbíteros o presbiterianos, mejor dicho. Yo creo que son cristianos, algunos de ellos, por supuesto, un porcentaje como en cualquier otra iglesia. Son cristianos, pero obviamente vamos a estar en desacuerdo en ciertas cosas, pero cuando se trata del fundamento y la verdad del cristianismo, no podemos comprometerlo, no podemos comprometer lo que dice la palabra, lo que significa.
ser un cristiano y cómo uno llega a Cristo y cómo llegamos al reino de Dios. Así que es algo muy peligroso en el nombre de la unidad comenzar a comprometer ciertos estándares que tenemos y solo teniendo nuestra fe en la cruz podemos tener la verdadera unidad. Creo que la unidad que es más importante, necesitamos unidad entre el cuerpo, pero también necesitamos unidad en la iglesia local. ¿El apóstol Pablo hubiese hecho eso? Yo ¿De creo lo que estamos él, hablando? creo que él tal vez hubiera castigado a todos allí en esa reunión. Yo no sé si él hubiera participado o no. Ahora, yo luché con esa situación porque una vez más quería involucrarme en la comunidad como pastor. Yo no tenía problema cuando se trataba de ciertos pastores que estaban compartiendo, sabía que eran hombres de Dios, que amaban a Dios, simplemente diferenciábamos en ciertas cosas, pero cuando se trató de que el Así sacerdote es, católico así es. estaba compartiendo y luego el imán musulmán también, que decía que adorábamos al mismo Dios y todo eso, No, yo claro. tuve que excusarme de esa situación, pero así es como puede llegar a crecer. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la unidad, de lo que la verdadera unidad bíblica, porque se puede convertir en algo malo, en un engaño, porque hay mucha gente que dice, bueno, somos uno, todos somos hijos del mismo Dios y todos podemos ser un mismo cuerpo, pero no se puede aprobar esas cosas que son antibíblicas, ni cosas que son fuera de la ortodoxia. Vamos a perder a nuestra gente, vamos a confundir a la gente cuando hacemos eso. Tenemos que tomar una posición, no podemos asociarnos con eso. Sí, así es. Causará algo al Correcto. hacerlo, ¿no? Yo personalmente tuve un tiempo de esa formación espiritual, por decirlo así, por falta de un mejor término, en el que tuve que reexaminar los últimos años en cuanto a mis puntos de vista de santificación por causa de haber aceptado el mensaje de la cruz, porque yo tenía el punto de vista incorrecto de la santificación. ¿Y qué punto de vista tenías? Bueno, yo creía que si yo necesitaba tener la victoria sobre el pecado, iba a tener que ser bautizado en el Espíritu Santo. Y que eso me iba a dar a mí la victoria sobre el pecado. Ahí es donde estaba mi objeto de fe, en el bautismo con el Espíritu Santo y no en la cruz. Entiendo. Y yo eso. tuve que llegar a ese punto en el que tuve que desafiarme a mí mismo. Antes de la pausa, Joseph estaba hablando del obstáculo más grande. Para mí, el más grande, para la gente que acepta este mensaje, es la enseñanza previa. Y una enseñanza que suena bien, una enseñanza que es respaldada por la escolaridad bíblica, por generaciones de predicadores, por lo que uno ha aprendido a través de la familia y lo que se le ha enseñado por la iglesia. Pero yo tenía el objeto incorrecto de fe. Mi objeto de fe era el bautismo en el Espíritu Santo y eso era algo que yo tuve que dejar, algo que el Señor tuvo que enseñarme y revelarme a través de este ministerio y a través de los escritos de estos libros y comentarios. Yo tuve que llegar a eso y yo cambié mi punto de vista sobre la santificación por causa de eso. Pero fácilmente pudiste haber dicho, no, yo no voy a aceptar eso, ¿no? Sí. Lo cual creo que mucha gente hace. Así Dicen, es. bueno, yo no Precisamente lo así quiero. dice. Yo, por ejemplo, mi abuelo era un predicador pentecostal, mi padre también lo fue, yo soy un predicador pentecostal también y no quieren examinarlo honestamente y verlo y bíblicamente. Es mi opinión que si usted examina la enseñanza del mensaje de la cruz a través de los escritos de Pablo, yo no veo cómo es que usted puede refutar lo que se está diciendo bíblicamente. Bueno, esa es la llave, que tiene que ser sí. bíblico. Yo creo que su palabra en Romanos, en Efesios, su trabajo en Colosenses, yo no veo cómo se puede refutar lo que se está enseñando. Una unidad de la fe. Sí. Me permite hacer esta pregunta ya que estamos hablando de la unidad. ¿Creen ustedes que el denominacionalismo, todas las denominaciones, creen ustedes que ese es el modelo ideal con respecto al cuerpo de Cristo? No, no es lo ideal. Correcto, sí. Definitivamente Porque que si no. es una fe, un Señor y un bautismo, ¿por qué tenemos diferentes
miles, me parece, de diferentes denominaciones y ramas. Sí, sí. Eso No ahí lo mismo es. nos dice que hay una separación y una desunidad y algo en la iglesia está mal. Algo está mal en una o dos Sí, cosas o en y es un ambas. objeto, el objeto de fe es lo que está mal, el fundamento no es el correcto. La mayoría es lo que acabas de decir, es el blanco de la fe. Sí. Yo sí creo que en ocasiones las denominaciones o por lo menos congregaciones pueden ser beneficiosas si el fundamento es correcto y nos ayuda a pasar por diferentes culturas y diferentes entendimientos de diferentes cosas. La Biblia nos dice que Dios pone a los solitarios en familias. Entonces yo creo que Él designa donde una persona o un grupo de personas que Dios quiere para Él y nos pone en familias. Las asambleas de Dios han tocado a este mundo con su programa de misiones y hoy yo creo que se ha debilitado en gran manera en lo que tiene que ver con aceptar Ecumenismo, la sí. psicología. Pero durante muchos años, sin dinero, sin educación, realmente tocó a Sí. este mundo. Yo trabajé con una gran cantidad de estos hombres y creo que vamos a tener un funeral. Quieren que yo vaya a predicarlo. No puedo llegar. Quisiera llegar. Hubiese querido llegar. Este hermano era un gran misionero, realmente que lo era. Él tocó a El Salvador con el Evangelio. Hombres como Aine Trotter, H.B. Garlock, que tocaron continentes con el Evangelio. Un grupo de misioneros, nosotros aterrizamos en Ouagadougou, en África, y, y estaban haciendo algo al avión mientras esperábamos. Y yo me acerqué a donde estaban esos misioneros allí, 4 o 5, y les pregunté, haciendo conversación, les pregunté, ¿ustedes conocieron a A.N. Trotter? Y el más anciano respondió, sí, hermano Swagger, lo conocí muy bien. Casi cada persona en varias naciones aquí en África que fue bautizado con el Espíritu Santo, pastores, fueron bajo el ministerio de él Así es. y tocaron al mundo. Así que hay que decir que hicieron grandes cosas. Sí, amén. Hermano Swagger, la idea que viene a mi mente es, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo Que que ahora no desconozco. conoces. Eso sería un tiro al corazón a cada persona dentro de estas denominaciones, Bien. si admitieran lo mismo. Hermano Swagger, le llamaban a usted el Señor Pentecostés y el Señor le habló a su corazón y le dijo, voy a mostrarte cosas que tú no conoces. No, bueno, imagínate lo que podría haber sido. Pero ¿qué diría usted que son esas cosas? Bueno, yo no entendía la obra del Espíritu Santo, la cruz, y tomó en ese momento, el Señor no me lo explicó. ¿Diría usted que era el entendimiento de lo que el Espíritu Santo hizo en la salvación? Sí, pero yo no lo hubiese puesto en esas palabras, yo no lo entendí de esa Correcto. manera. El poder del Espíritu Santo que viene como resultado de la salvación. Yo fui criado exactamente como dijo David, que si tenía el bautismo con el Espíritu Santo lo tenía Sí. todo. Esa es la llave. Y eso está mal. Está Sí. mal. Pero lo correcto, y eso no es para denigrar el bautismo, No, de ninguna como manera. yo lo puedo ver, el bautismo con el Espíritu Santo debe ayudarnos a promover lo que usted está enseñando y predicando en relación a la cruz. Esa ayuda sobrenatural para presentar la verdad de lo que la salvación provee. Ese día, en la estación de radio, que estaba llegando al cierre, el Señor habló a mi corazón y me dijo, el Espíritu Santo no opera fuera de la obra terminada por Cristo. Y Él opera totalmente dentro de los parámetros de esa obra terminada. Y si tratemos de hacerlo de otra manera, Él no opera de otra manera. Hermano Swagger, antes de que terminemos, quisiera decir rápidamente que
John Bueno, que usted mencionó que falleció, él me dijo, con lágrimas en sus ojos, la última vez que estuvo aquí, que si no hubiera sido por su ministerio en los 80s, Latinoamérica, Childcare, no hubiera podido existir ni sobrevivir pagando sus cuentas y todo eso. Y por causa de este ministerio que ayudó a aquel ministerio de la manera como lo hizo, World Vision y otra gente lo abandonaron. Pero literalmente hay cientos de miles, si no es que millones de personas en Latinoamérica que llegaron a Jesucristo por causa de la asociación de JSM, el ministerio Jimmy Swaggart con Latin America Child Care. Y solo quería mencionar, yo amé al hermano Bueno muchísimo. Fue un hombre muy grande, muy bueno, un gran misionero, pero él reconoce y reconoció el efecto que usted tuvo sobre ese ministerio. Y eso aún está sucediendo el día de hoy en Latinoamérica. Cuando el Señor habló a mi corazón sobre el programa de cuidado de niños, yo no estaba en esa dirección, pero el Espíritu Santo me llevó por esa dirección. Y fui a John porque él había tratado con varias escuelas ya en San Salvador. Y me dijo cosas muy positivas que tenía que hacer y que no debía hacer también. Pero John Bueno era un hombre honesto, realmente. Y usted dice, bueno, pero todos los misioneros son honestos. Bueno, pero este hombre era un hombre, John Bueno era un hombre honesto. Lo que él te decía, eso era lo que era, ¿no? Era transparente. Y con él construimos, creo que 15 o 20 escuelas en San Salvador y 40 y tantas en Haití. Y me dijo, habían cosas que había que hacer y otras que no, y él estaba en lo cierto. Y yo, pues, lo escuché. Y cuando él le leía a los niños, se alimentaba a los niños, afectaba a las familias y... Su esposa me dijo, ya se nos terminó el tiempo, hablé con ella por el teléfono hace unos días atrás, y ella me dijo que los periódicos en San Salvador dijeron que tenían a Swaggart y a Bueno, que tocaron a nuestra ciudad. Sí, así es. Por la gracia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que tuvimos el privilegio de hacerlo. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.